es muy difícil realmente presentarse aquí ante ustedes. Sin embargo, pues me voy a atrever y voy a hablar sobre este tema, que es la búsqueda de rentas en México, y donde de alguna manera México tiene recursos naturales, ha tenido varias bonanzas, y sin embargo parece ser que lo que estamos produciendo es pobreza. Voy a presentar primero algunas de las conclusiones a las que quiero llegar. Geografía es destino, la movilidad de los recursos y la extracción de rentas. Las economías cerradas, natural o institucionalmente, facilitan la extracción de rentas. México, Bolivia, el bloque soviético, China, Tíbet, son en algunos aspectos semejantes. Sociedades cerradas, hay unos cuantos rentistas y muchos explotados, son gobiernos autoritarios y básicamente irresponsables. Se da una corrupción sistémica, hay pobreza y contaminación ambiental, y existen toda una serie de trabas y obstáculos a la movilidad de los recursos. Hay una interacción mutua de las instituciones y la geografía. Voy a comenzar a hablar un poco sobre México, y voy a, obviamente, a volver al final sobre estas conclusiones, espero que ya queden mucho más claras. El territorio mexicano es de 2 millones de kilómetros cuadrados, 11,000 kilómetros de costas, 300,000 kilómetros cuadrados de tierra cultivable, y todavía existe el mito de que México es el cuerno de la abundancia. Después de ver algunas situaciones concretas de México, muchas personas se han vuelto un poco cínicas y entonces han dicho que sí, que México es el cuerno de la abundancia, pero que este se derrama en los Estados Unidos. La población mexicana ha venido creciendo, son 104 millones de mexicanos en el territorio mexicano y hay alrededor de 20 millones de emigrados. Es decir, México en el siglo XX creció de una manera espectacular, de 15 millones que tenía a principios de siglo a 100 millones que tenía a finales del siglo. Sin embargo, también creció el número de pobres mucho más rápidamente que el número de habitantes. México tiene muchos recursos naturales, tiene petróleo y gas. De hecho, por ejemplo, en este momento hay una controversia sobre cuánto petróleo y cuánto gas existe en México. Hace alrededor de 30 años se hablaba de que había 69,000 millones de barriles de petróleo en el subsuelo. Se ha venido explotando ese petróleo. Eso fue una de las bonanzas que México tuvo. Pero ahora, es decir, si uno hace el cálculo del petróleo extraído y el petróleo que supuestamente existía, hay allí una diferencia importante. Ahorita la cifra oficial de petróleo son solamente 24,000 millones de barriles. Faltan como 20,000 millones de barriles, que quién sabe dónde están. Por otro lado, México tiene muchos recursos minerales: plata, oro, estaño, fluorita, cobre. Es decir, básicamente es un país minero. Tiene agua, ríos, lagunas, acuíferos, lluvias, pero sin embargo, a pesar de que también el mito es que México es un país que tiene agua, México en la realidad tiene menos agua por habitante que países tan secos, o que por lo menos pensamos que son tan secos como Egipto. Los bosques, México también tiene una gran cantidad de bosques, pero por desgracia estamos perdiendo algo así como 600,000 hectáreas de bosques al año. Esto significa que en unos 30 años no va a quedar un solo árbol en el país. Ya ahorita en las fotografías de satélites se puede observar la mayor parte de los bosques llenas de lunares erosionados. La tierra está erosionada. 60% de la tierra mexicana está erosionada, entre grave y moderadamente. Bien,
Los humanos hemos transformado el territorio mexicano de una manera realmente importante. Hemos deforestado y erosionado el suelo, hemos mal administrado el agua y las bonanzas no han servido sino para que unas cuantas personas se hagan ricos y la mayor parte del territorio y de la población se empobrezca. Esto tiene mucho que ver con las instituciones que en México se han construido. En la época prehispánica había una cantidad importante de indígenas, mayas, aztecas, tarascos, chichimecas. Tanto los mayas como los aztecas como los tarascos habían logrado construir algún tipo de instituciones relativamente complejas. Los chichimecas, por su parte, que vivían en el norte, eran pueblos verdaderamente salvajes que vivían en pequeños grupos, pequeñas tribus, y que tenían instituciones muy primitivas. En el caso de los mayas, de los tarascos, de los aztecas, habían logrado establecer algún tipo de imperios o unidades geográficamente amplias, pero de todos modos con una tecnología y una serie de instituciones bastante primitivas. El profesor Landes, en un libro muy interesante, en donde habla de la relación entre geografía y economía, él plantea la importancia de los aspectos geográficos, lo mismo que hace, por ejemplo, Jeffrey Sachs en algunos de sus artículos. América, cuando llegan los españoles, se encuentra algo así como 3.000 o 4.000 años atrás de Europa. Realmente en América se encuentra una serie de civilizaciones, los mayas, los aztecas, los tarascos en el norte, los incas en el sur, que se encuentran básicamente en la edad de piedra. Todavía no utilizan los metales, Son civilizaciones que, por otro lado, no han logrado domesticar sino unos cuantos animales, solamente lograron domesticar unas cuantas plantas, y entonces en este sentido son civilizaciones bastante primitivas. Viene la confrontación o el encuentro con Europa, básicamente con los españoles y portugueses, en el caso de México con los españoles, y entonces vemos cómo México se comienza a integrar a el mundo que comienza a globalizarse en ese momento. El descubrimiento de América, encontrar las rutas que llevaban de Europa a Asia a través de África o a través del Pacífico, comienzan un proceso de globalización que le permitió a Europa generar riqueza, convertirse básicamente en el amo del mundo, colonizar los demás continentes. En México podemos distinguir dos periodos muy claramente. El periodo de los Austrias, de los gobernantes habsburgos de España, que va de 1521, cuando se da la conquista de México, a 1700, en que llega a España el primero de los Borbones, y el periodo borbónico, en donde se intenta modernizar y se intentan crear instituciones completamente diferentes. Sin embargo, para lo que vamos a seguir platicando, es muy importante esa catástrofe demográfica que se da entre 1521 y 1600. Es una verdadera catástrofe, ya que, por ejemplo, hay estudiosos que han calculado la población de lo que es ahora el territorio mexicano en cerca de 20 millones. Algunos otros la consideran simplemente alrededor de 2, 3, 4 millones de individuos que vivían antes de que llegaran los españoles. De cualquier manera, ya sea la cifra más alta, de 20 millones, o la cifra más baja, de 4 millones, para finales del siglo XVI, para 1600, no quedaban sino 2 millones de indígenas en el territorio. En el mejor de los casos, había perecido la mitad de la población. En el peor de los casos, el 90% de la población había desaparecido por, básicamente, enfermedades
y la anomia, la destrucción de la civilización y de los vínculos sociales que ligaban a esos indígenas con sus civilizaciones. Por otro lado, tenemos que se empieza, es decir, que México, después de 300 años de colonia, bajo estos dos periodos, el de los Austrias y el de los Borbones, México se independiza. El periodo de los Austrias es muy interesante porque se comienzan es decir, se crean y se aprovechan y se adaptan muchas de las instituciones que existían en la época prehispánica. Los Austria, los conquistadores que llegaron bajo el reinado de los Austria entre 1521, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Nuño de Guzmán, etcétera, básicamente se dan cuenta de que se están enfrentando a una civilización que, aunque primitiva tecnológicamente, tenía instituciones relativamente complejas y relativamente eficaces. Y entonces, en lugar de destruir esas instituciones, las aprovechan y las adaptan a sus propias necesidades, a sus propios propósitos. Y entonces nos vamos a encontrar que en este periodo de los Austrias, de 1521 a 1700, se van construyendo diversas instituciones, siempre con alguna adaptación de las instituciones prehispánicas. ¿Cómo eran esas instituciones prehispánicas? Básicamente nos encontramos que en todos los casos, tanto con los mayas como con los aztecas, los tarascos, obviamente había muchos otros grupos, pero esos quizás son los más importantes, eran instituciones autoritarias, eran instituciones que no conocían estrictamente la propiedad privada, eran instituciones que sí tenían algún sistema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, entre los aztecas, el gobierno estaba dividido entre dos personajes, el Coatlicue, el Tlatoani y el gobernante que representaba a la mujer, el aspecto femenino de la naturaleza. Uno era el ejecutivo, el otro era de alguna manera el judicial o el pontífice. Es decir, eran instituciones que más o menos funcionaban, existía algún tipo de esclavitud, existía sin duda servidumbre, existían clases o castas entre estos grupos y estas instituciones. Los Austria aprovechan esto y empiezan a establecer instituciones, por ejemplo, como la encomienda, como el repartimiento de indios, que de alguna manera tienen el propósito de aprovechar la población, los indígenas como mano de obra, y por otro lado también buscan de alguna manera cristianizar a estas poblaciones y aculturarlos en la civilización hispánica. En el caso de los Borbones, 1700-1821, llegan con ideas más modernas y entonces, en lugar de adaptarse a las instituciones que existían, que se habían constituido durante el periodo de los Austrias y el periodo y la época prehispánica, ellos deciden cambiar muchas de estas instituciones utilizando modelos franceses de administración, de gobierno, y entonces empiezan a imponer este tipo de instituciones. La independencia de México se da, es decir, comienza en 1810, realmente se consuma en 1821. Bien, entre 1821 y 1865, básicamente hay una constante lucha entre liberales y conservadores, entre una institución imperial. De hecho, México llega a tener dos imperios, el imperio de Iturbide en 1821 a 24 y el imperio de Maximiliano entre el 62 y el 65. Y por otro lado, las repúblicas federales, repúblicas centralistas y entre facciones, masones yorquinos, masones escoceses,
clérigos católicos, en fin. México durante esos años de la independencia, inmediatamente posteriores a la independencia, tiene diversas constituciones, muchos gobiernos provisionales, golpes de Estado, dictadores, y es una época básicamente de caos. A partir de 1872 triunfa la posición liberal, pero es un triunfo paradójico, porque a pesar de que plantea las posiciones liberales, ideológicas, sin embargo tiene que gobernar con las instituciones conservadoras. Y se presenta el periodo, es decir, un periodo largo de alrededor de 40 años, en donde 30 años de esos 40 son gobernados por Porfirio Díaz, un general liberal, republicano, que es importante en el triunfo de la República frente al imperio de Maximiliano, pero que se da cuenta de que las ideas liberales no le permiten realmente gobernar. Sin embargo, durante esta época se establecen, es decir, se intenta la modernización de México, y entonces la estructura colonial, la estructura económica colonial que existía desde los años 1500, se cambia violentamente. Hasta esa época, hasta 1857, 1865, básicamente podemos pensar que México sigue manteniendo las leyes, las instituciones coloniales, ya sea austriacas o borbónicas. ¿Cómo eran estas instituciones? Básicamente se puede decir que en esa época la mayor producción o las fuentes de riqueza del país eran la tierra y la agricultura y la minería. En el caso de la tierra, nos encontramos con que un tercio de la tierra estaba en manos de la iglesia, un tercio de la tierra, el segundo tercio de la tierra estaba en manos de propietarios privados, y el otro tercio de la tierra, forma más o menos, estaba en manos de las comunidades indígenas. En 1857 se establece una constitución liberal, en 1859 se plantean unas leyes de reforma que básicamente lo que hacen es tratar de modernizar la estructura de la tenencia de la tierra. Se da un proceso de reforma agraria. ¿En qué consistió este proceso de reforma agraria? Básicamente consistió en desamortizar las tierras de la iglesia y de las comunidades indígenas. ¿Qué significó esto? Significó básicamente que la iglesia fue expropiada de todas sus propiedades y que las comunidades indígenas fueron obligadas a repartir sus tierras entre los habitantes indígenas y convertirlas en propiedad privada. Esto trajo como una consecuencia no deseada o no pensada, quizá, el hecho de que se dio una gran concentración de la tierra en manos de unos pocos propietarios, los latifundistas porfiristas, que es parecido a lo que sucedió aquí en Guatemala, según lo que oí yo ayer, con los cafetaleros. Estos individuos, propietarios privados que tenían ideas modernizadoras, empiezan a crear un tipo de agricultura moderna, empiezan a crear ciertas industrias para aprovechar los productos que ellos mismos estaban produciendo, pero crea una situación en donde una pequeña parte de la población se vuelve rica y una gran parte de la población pasa a ser verdaderamente pobre, sin tierras, sin ninguna propiedad y básicamente dueños únicamente de su trabajo, y un trabajo que, debido al sistema de tiendas de raya, se convierte básicamente en una servidumbre o en una esclavitud disfrazada. Este triunfo paradójico del liberalismo, gobernar con estructuras conservadoras, favorecer a unos cuantos, pero con ideas modernizadoras de democracia, igualdad, propiedad para todos, básicamente produce una gran polarización que da origen a la revolución de 1910 a 1929. En este periodo hay una lucha constante entre izquierdas y derechas, se da una segunda guerra civil que fue entre anticlericales y los cristeros,
hasta que finalmente en 1929 se establece un pacto político que une a todos los que habían estado en la revolución. En este momento, en 1929, se crea el primer partido, el abuelo del PRI, que durante 70 años estuvo gobernando a México. Se llamaba el Partido Nacional Revolucionario, que básicamente era una coalición de jefes revolucionarios, generales revolucionarios y partidos políticos locales. Allá por el año 38, se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana. La diferencia es que en ese momento, en lugar de ser simplemente una coalición de jefes revolucionarios, de jefes y generales revolucionarios y partidos políticos locales, se incluye a sectores importantes de la población. Y entonces se crea una organización, el Partido de la Revolución Mexicana, cuasi fascista, cuasi socialista, en donde se divide en sectores: el sector campesino, el sector obrero, el sector popular y el sector militar. El PRM, Partido Revolucionario de la Revolución Mexicana, sigue hasta 1946, en que se transforma, básicamente se transforma, convirtiéndose en el PRI. La revolución ahora es institucionalizada y al sector militar lo desaparece. Los militares ya están domesticados y ahora se vuelven simplemente una institución al servicio del poder, y desde entonces México no ha vuelto a tener ningún gobierno militar. De hecho, el general Ávila Camacho, de 1940 a 46, fue el último presidente militar. Del 46 en adelante, todos los presidentes de México han sido civiles. Por esa misma época, por el 38, se establece el PAN, Partido Acción Nacional, que une a dos corrientes. Une una corriente, podríamos decir, demócrata cristiana, y una corriente liberal. Es el partido al que pertenece el presidente Fox, que por primera vez en 70 años logra tomar el poder ejecutivo federal, y que en antigüedad formal es el más viejo de los partidos. El PRI, hay que recordar, es el hijo del PRM y el nieto del PNR, pero el PRI se funda solamente en 1946 formalmente. Por otro lado, existen dos partidos de izquierda: el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que básicamente está formado por los militares que no estuvieron conformes con salirse de la política. Son dos partidos muy pequeños que no tienen mayor importancia, sino en la estructura, en la simetría de la estructura de partidos políticos entre 1929 y 1962. ¿Por qué tienen importancia en la simetría política? Porque básicamente nos encontramos con que el PRI y sus antecesores, el Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Nacional Revolucionario, se apropian del centro político y entonces buscan siempre mantenerse en el centro político. Entonces permiten la formación de un partido a su derecha, el PAN, y de unos partidos a su izquierda, el PPS y el PARM. De esa manera, el PRI o el PRM se pueden mantener durante muchos años como el centro político de la nación. Los mexicanos ya en esa época, en este periodo 29-62, básicamente están hartos de guerras, hartos de desorden, hartos del costo que han tenido que pagar por todos estos conflictos. De hecho, voy a presentar un poco más adelante, en México durante los 180, 190 años que lleva de independencia, solamente ha vivido alrededor de 80 años de paz y de progreso. Los otros 110 o 115 años han sido de caos, de retroceso, de crisis. Y es natural que un pueblo que lleva 115 años de caos, retroceso, luchas civiles, guerras extranjeras, guerras internas, esté harto de las polarizaciones. Y entonces el PRI
es el que le da el PRI y el PRM son los que le dan ese centro político que permite a los mexicanos sentirse seguros, que les permite a los mexicanos sentirse que no va a haber mayores polarizaciones, luchas, guerras, etcétera, etcétera. De 1962 a 1966 comienzan a darse una serie de reformas políticas. La primera reforma fue en el 62. Básicamente, el PRI hasta ese momento tenía todos los diputados del Congreso, todos los diputados locales, todos los gobernadores, el presidente de la República, todos los regidores, todos los síndicos, es decir, el 99.9 de los funcionarios, por ciento de los funcionarios mexicanos, del gobierno mexicano, eran priistas. De vez en cuando aparecía por ahí algún presidente municipal que era de algún partido de oposición, ya sea del PAN, de la derecha, o del PPS o del PARM, o de alguno de los partidos locales pequeños. En el Congreso, de vez en cuando aparecía algún diputado opositor, muy rara vez. En México existen 300 diputados, 300 distritos electorales. Bien, en la reforma del 62 se aumenta el número de diputados y se les da una pequeña cuota a los partidos de acuerdo al número de votos que obtuvieron en las elecciones. Y de esa manera entran alrededor de 25 nuevos diputados de oposición. Tenemos 300 del PRI y 25 de oposición. Pero por lo menos ya pueden gritar y protestar y decir lo que quieran en el Congreso. Y quizá es un mecanismo también en que la población se va educando y piensa que su voto sí sirve. En una de esas reformas, la de 1988, se legaliza al Partido Comunista Mexicano, que de hecho era el partido más antiguo que existe en México. El Partido Comunista Mexicano se estableció desde 1919. Pero todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, había estado prohibido, había estado fuera de la ley. Y por otro lado, se legaliza también una serie de partidos nuevos de lo que le llaman la nueva izquierda. Allí tenemos partidos como el Mexicano de los Trabajadores, como el Socialista de los Trabajadores, como el Partido del Trabajo, etcétera, etcétera. En el año 2000, por primera vez, se da la transición entre un presidente del PRI, que había sido el presidente durante los 70 años anteriores, a un presidente que era de la oposición, que es Vicente Fox. Esta transición todavía en este momento no sabemos si ha sido exitosa o no. Obviamente el poder pasó de un presidente surgido del PRI, o de una serie de presidentes surgidos del PRI, a un presidente surgido del PAN. La economía. En la época prehispánica, la economía era muy primitiva. Los indígenas no tenían realmente más que, es decir, más que unos cuantos productos agrícolas, maíz, chile, frijoles, calabazas, tomates, en el sur, patatas o papas. La época colonial, México se comienza a insertar en el proceso global. Y entonces México se convierte básicamente en un exportador de plata, que es el metal más abundante y que es el metal que los españoles de esa época consideran que es parte o que representa la riqueza. En estos 300 años, de 1521 a 1821, representa 300 años de estabilidad institucional. No hay grandes guerras, no hay grandes reformas. Hay la reforma borbónica que se da en 1750, pero básicamente no hay grandes crisis. Seguro se dan dos crisis importantes debido a la caída de los precios internacionales de la plata, pero básicamente el país crece lentamente, crece. Su población, que era de 2 millones de indígenas en el año 1600, para 1821 eran ya un poco más de 6 millones de personas. Las diferencias entre indígenas y
criollos, españoles y mestizos se va diluyendo poco a poco. Finalmente, el mito nos dice que México es un país mestizo, aunque sin embargo, probablemente el 90 y tantos por ciento de los habitantes de México sí son efectivamente mestizos. Pero estos 194 años siguientes de la independencia, 1810, estoy calculándolo, al 2004, nos encontramos que solamente hay 79 años de crecimiento rápido y hay 115 años de crisis económica, guerras, involución del país. Por ejemplo, en 1800, el PIB per cápita de México era 75% del que tenían los estadounidenses en esa misma época. La población de México y de Estados Unidos era muy parecida, alrededor de 6 millones de habitantes. Para 1900, el PIB de México era solamente, el PIB per cápita de México era solamente del 27,5% del de los Estados Unidos. La población de México para 1900 era de alrededor de 12 millones, mientras que la población de los Estados Unidos había crecido a cerca de 80 millones, 70 y tantos millones de habitantes. Es decir, los Estados Unidos habían tenido una explosión verdaderamente importante en términos de su población y en términos de su riqueza. Para el año 2000, el PIB per cápita de México es alrededor del 13,5% del de los Estados Unidos. Es muy claro que en estos 200 años la brecha se ha ampliado. México es obviamente más rico ahorita, los mexicanos somos más ricos y tenemos más bienestar que lo que teníamos hace 200 años. Pero, sin embargo, si hacemos la comparación con nuestro vecino, con Estados Unidos, la brecha se amplió enormemente. De estar casi parejos, estamos ahora a decir algo así como 6 o 7 veces abajo del bienestar y el ingreso de los estadounidenses. Por otro lado, quizá algo que pudiera explicar este problema, esta brecha que se viene ampliando, es los costos de la desestabilización, de las revoluciones, de las crisis mexicanas. Por ejemplo, el costo de la Revolución de Independencia, y por la Revolución de Independencia estoy considerando no solamente los 11 años que tardó entre el comienzo de la independencia y el fin de la independencia, sino estoy considerando un periodo más largo de este periodo caótico que México vivió, fue el 30% de la economía novohispana que se perdió. La Revolución de 1910 también tuvo un costo importante. Algunos demógrafos calculan que 1 millón de personas murieron en la Revolución Mexicana. Pero el costo económico de la Revolución Mexicana fue muchísimo más alto. De hecho, podemos estimar que cada habitante actual de México, 100 millones de nosotros, 104 millones de nosotros, está pagando alrededor de $18,000 cada año por la Revolución Mexicana. Es decir, si no hubiera habido Revolución Mexicana y hubiéramos podido mantener, claro, esto es un sí muy discutible, si hubiéramos podido mantener la tasa de crecimiento que México había venido teniendo entre 1880 y 1910, el ingreso per cápita de los mexicanos actuales sería de alrededor de $24,000. En cambio, el ingreso actual es solamente de $6,000 por habitante por año. De ahí sale esa cifra de $18,000. Tómenla como quieran. Por otro lado, el costo de las crisis recurrentes, una serie de crisis que se vinieron presentando desde 1976, 76, 82, 87, 88, 95 y 2000-2003, nos ha costado, haciendo esa misma estimación, alrededor de $11,000 por habitante por año. Son cifras verdaderamente impresionantes. Estaríamos hablando de que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de México
que actualmente es de alrededor de 600 mil millones de dólares, sería alrededor de 2,5 trillones de dólares sin Revolución Mexicana. Sin las crisis recurrentes, nuestro Producto Interno Bruto sería de alrededor de 1,100,000,000,000 billones de dólares. Es decir, más del doble de lo que tenemos ahora, casi 3 veces lo que tenemos ahora. Entonces, en este sentido, hay un hecho que parece ser muy importante. México ha podido crecer, pero no ha podido sostener su crecimiento. Esto es una cosa que se ve por cualquier razón. México puede crecer durante periodos cortos y después se cae. Aquí entonces lo interesante es ver por qué México se cae de cuando en cuando, más frecuentemente que otra cosa. Aquí voy a hablar de unos conceptos que a lo mejor suenan un poco extraños: densidad institucional, ecología institucional y las rentas, que es el tema precisamente que vengo a platicar con ustedes. La densidad institucional son el resultado de las medidas, tamaño, peso, costo, número, de las instituciones relevantes que existen en una determinada sociedad. Hay sociedades relativamente con pocas instituciones, o con instituciones que pesan poco, o que tienen un costo pequeño, o que tienen un tamaño pequeño. Entonces tienen una densidad institucional menor que otras que tienen muchas instituciones, o muy pesadas, o muy costosas. La ecología institucional es el complejo de relaciones que existen entre las instituciones en una sociedad. Estoy aquí considerando ecología como este sistema complejo en donde muchas formas, una gran diversidad biológica en el caso de la ecología natural, viven, se apoyan, se compiten, depredan unas a otras en un medio ambiente, pero que sin embargo mantiene un cierto equilibrio de largo plazo. La ecología institucional es esto: son instituciones que están viviendo lado a lado, que tienen interacciones unas con otras. Algunas de ellas compiten, otras cooperan, otras se aprovechan y destruyen a otras instituciones, pero el equilibrio del sistema ecológico de la ecología institucional se mantiene más o menos por un largo plazo. Claro, hay ecologías robustas y hay ecologías débiles. Por ejemplo, podemos pensar que una ecología en la selva, en la ecología natural, la ecología selvática, es mucho más frágil, mucho más débil que una ecología de clima templado. Las ecologías de clima templado son relativamente más robustas que las ecologías tropicales o selváticas. La ecología mexicana, la ecología institucional mexicana, es sumamente robusta. Es tan robusta que prácticamente las mismas instituciones que existían en la época prehispánica se siguen manteniendo hasta la fecha. Las mismas instituciones que existían en la época colonial se siguen manteniendo hasta la fecha. Las mismas instituciones que existían en la época independiente se siguen manteniendo a la fecha. Y por eso pregunto yo si la transición en México en el año 2000 será un éxito o un fracaso. Será un éxito si logra cambiar la ecología institucional. Será un fracaso si se mantiene la misma ecología institucional. Finalmente, la renta es la transferencia de valor de un recurso, cualquier tipo de recurso, a un grupo de personas determinado. La tierra produce rentas, las personas pueden producir rentas, el gobierno produce rentas. Es decir, las rentas las podemos obtener de cualquier parte, pero lo importante de la renta es que no es una actividad productiva, sino es una actividad que simplemente transfiere valor o riqueza de un lugar a otro. La ecología y la economía, desde su etimología, tienen un origen común: la casa. Ecología, que significaría el estudio o el conocimiento de la casa. La economía,
que significaría las normas que rigen el manejo de una casa. Originalmente tenían estas dos ciencias, o estas dos disciplinas, más que ciencias, tenían una cierta semejanza, un cierto origen común. Sin embargo, se fueron distanciando. Se distanciaron de tal manera que la economía se volvió una ciencia social, la ecología se habla básicamente de una ciencia natural, y se distanciaron. Sin embargo, estamos viviendo ahora en la época de los sistemas complejos, de la idea de la complejidad del Instituto de Santa Fe, etcétera, es decir, de esta relación entre las máquinas y los hombres que hablaba el premio Nobel, en donde tenemos que empezar a darnos cuenta de que todos estos fenómenos están de alguna manera interactuando. La ecología natural, la ecología institucional, la economía tienen puntos de contacto muy importantes. ¿Cómo podemos integrar esto? Básicamente tenemos que integrar los costos. La gran separación que se dio entre la ecología y la economía tiene que ver básicamente con la forma en que contabilizamos los costos. Por ejemplo, solamente en los años recientes se han dado cuenta los estudiosos que mucho de lo que consideramos que son recursos que están ahí para nuestra disposición, para nuestro uso, son recursos que cuestan sobre todo entre una generación y otra. El costo, es decir, el costo quizá no lo vemos nosotros mismos, pero lo van a ver las generaciones posteriores. Para poder unificar estas dos disciplinas, tenemos que integrar los costos económicos y los costos ecológicos. Esta es la única manera en que podemos realmente visualizar algún tipo de estrategias en que se pueda crecer y conservar al mismo tiempo, crecer y restaurar. Algunos, por ejemplo, plantean que el desarrollo o el crecimiento económico se debe dar a una costa de la degradación ambiental. Por otro lado, digamos, otros, los verdes, dirían que hay que proteger la naturaleza, no importa que no se pueda crecer y que no se pueda abatir la pobreza. Esas son dos posiciones relativamente, es decir, dos posiciones maniqueas, porque finalmente si logramos integrar los costos ecológicos a los costos económicos, podemos hacer, es decir, tomar estrategias, tomar medidas, hacer prácticas que puedan permitirnos crecer económicamente y conservar y restaurar el medio ambiente. Hay muchas personas que han estado trabajando sobre este tema y han encontrado mecanismos muy ingeniosos para integrar los costos ecológicos en los costos económicos. No es fácil, pero se puede hacer. Y esto es porque cualquier recurso que se explota, tarde o temprano se degrada. Esto lo vemos con la agricultura. Si nosotros, es decir, algunos sostienen la hipótesis de que la civilización maya se colapsó debido a la sobreexplotación de la agricultura en esas tierras que ellos tenían. Puede ser cierto, puede no ser cierto. Sin embargo, lo que es absolutamente cierto es que cuando estamos cultivando la tierra, la estamos empobreciendo. Y se han inventado métodos para hacer esta degradación más lenta, menos brutal. Y entonces existe la rotación de cultivos, existe la fertilización artificial, es decir, meterle materiales que las cosechas, que los cultivos están quitándole la tierra. Pero finalmente cualquier método de cultivo de la tierra va degradando más rápida o menos rápidamente la tierra. Y esto lo podemos pensar en cualquier otro tipo de recurso. El petróleo lo consumimos y tarde o temprano se va a acabar. Eso mismo sucede con la plata, con el hierro, con el oro, con el gas natural, con los bosques, cualquier cosa, de alguna manera, la actividad económica
está degradándola, porque está extrayéndole rentas. Los árboles que yo estoy cortando para convertirlos en madera y utilizarlos en la construcción, son árboles que a menos que yo esté haciendo un gran esfuerzo para repoblarlos, van finalmente a venirse degradando, y van a degradarse en términos, es decir, en un mayor largo plazo o en un menor plazo, pero va a haber ahí una degradación. De ser bosques primarios pasan a ser bosques secundarios, bosques terciarios, y cada uno de estos niveles está dando calidades inferiores de madera. La población también se degrada cuando se le explota. ¿Cómo se explota la población? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la historia de México, nos encontramos con que los indígenas que vivían aquí, cuando llegan los conquistadores españoles, los aprovechan, los explotan como mano de obra en minas, en plantaciones, en la construcción de iglesias, de palacios. La población se reduce, ya sea un 50%, ya sea un 90%, se degradó la población, pero no solamente se degradó en cuanto a cantidad, también se degradó en cuanto a cualidad, en cuanto a calidad. Y vemos cómo, por ejemplo, esta explotación va produciendo toda una serie de consecuencias no deseadas o no pensadas. Las personas, es decir, cuando son utilizadas como un recurso, empiezan a tener problemas, sobre todo si son explotadas de una manera poco razonable, poco racional. Se empobrecen, se enferman, se mueren, se vuelven más débiles, se achaparran, se empequeñecen en estatura, pierden fuerzas, etcétera, etcétera. La población también se degrada por esta explotación. Esto puede ser periodos largos, pero es un hecho que se degradan los recursos cuando los explotamos, es decir, cuando les extraemos las rentas. Y solamente existe un recurso, y no sé si podamos llamarlo recurso, o quizá más bien le podríamos llamar un producto que no se degrada con su uso, con su explotación. Y es probablemente el único recurso que realmente produce riqueza y bienestar, que es la información. La información, a contrario de los recursos naturales o de los recursos humanos, o de cualquier recurso que se pueda consumir, la información la podemos utilizar, pero no la podemos consumir. La información que yo les estoy dando a ustedes no me empobrece a mí, sino me enriquece a mí, y enriquece, espero, al grupo como grupo que está oyendo lo que les estoy diciendo. Es decir, la información, mientras más personas la usen, mientras más personas la tengan, es más valiosa. Si yo tengo ideas muy buenas, pero me las quedo yo dentro de mi cerebro, no sirven para nada. Si las transmito a otras personas, esta información puede ser útil, puede ser muy valiosa. La información, las ideas que generó, que encontró, que trabajó el doctor Vernon Smith, si las hubiera dejado en su propio cerebro, no servirían para nada. Sin embargo, esa información, esos conocimientos que Vernon Smith logró obtener, logró integrar de la realidad y de su trabajo, se convierten en algo valioso para toda la humanidad. La información es quizá el único recurso que no se puede degradar, o que no se degrada con el uso, perdón. Ahora, hay instituciones que están diseñadas específicamente para inmovilizar los recursos. ¿De qué se trata eso de inmovilizar los recursos? Bueno, se trata de poderlos aprovechar, de poderlos explotar, de poderles extraer rentas. Un recurso que se mueve es más difícil de explotar, es más difícil de extraerle rentas. Por ejemplo, un venado o un conejo, estoy pensando en un indígena hace 500 años, era difícil que lo pudiera atrapar y que lo pudiera
explotar, consumir, a menos que lo inmovilice. Lo inmoviliza con una trampa, lo inmoviliza con una flecha, lo inmoviliza tendiéndole una emboscada. Una vez que lo inmoviliza, lo puede utilizar y lo puede explotar, le puede obtener una renta. Es decir, el recurso, la energía que tiene el venado, la energía que tiene el conejo, una vez que lo inmoviliza, una vez que lo mata, una vez que lo cocina, una vez que se lo come, transfiere la energía que tenía el venado o el conejo al cuerpo del indígena o de su familia. Hay una transferencia de valor. Bien, cuando nosotros queremos explotar un recurso, tenemos que inmovilizarlo. Entonces, los humanos hemos inventado muchas maneras de inmovilizar los recursos. Una flecha y un arco, una red para cazar o para pescar, son formas de inmovilizar. Pero si estamos hablando de los humanos y de las instituciones humanas, entonces nos encontramos que también tenemos que inmovilizar los recursos. Y entonces se han diseñado cosas como las fronteras nacionales y los retenes. Es decir, las fronteras nacionales no son más que líneas imaginarias, a veces son físicas, pero que impiden el paso de un recurso, del recurso de un lugar a otro. Lo inmovilizan en una cierta región. Por ejemplo, ustedes que son guatemaltecos probablemente necesiten un pasaporte para pasar a México. Si son, probablemente necesiten un pasaporte para pasar a los Estados Unidos. Es decir, ustedes sin un pasaporte no pueden salirse de Guatemala. O si se salen de Guatemala van a ser ilegales, indocumentados y van a ser objeto de explotación en México o en Estados Unidos. Otro mecanismo, o digamos otro de los mecanismos que existen para inmovilizar a los recursos son las aduanas y los puertos. Las mercancías tampoco se pueden mover libremente. Tienen que pasar a través de una inspección en la aduana o en el puerto, tienen que tener un permiso para pasar, tienen a veces que pagar, muchas veces tienen que pagar un arancel, una tarifa, una gabela, y de esa manera estás inmovilizando los recursos. Para eso, para poder pasar, necesitas pasaportes y salvoconductos que dicen fulano de tal es guatemalteco, fulano de tal es mexicano, fulano de tal es francés. Otra forma que me enteré aquí en Guatemala es que, por ejemplo, en alguna época en el pasado se estableció los trajes indígenas. De esa manera, los indígenas tenían que vestirse de una cierta manera y de esa manera los tenían controlados los hacendados, los finqueros. Precisamente por andar vestidos de cierta manera, la gente sabía que pertenecían a la finca X, Y o Z. Los uniformes es lo mismo. Son maneras de inmovilizar los recursos, de no dejar que se escapen los recursos. Porque obviamente el recurso, sobre todo si es un recurso relativamente inteligente o relativamente consciente, como puede ser un conejo, un venado o una persona, no le gusta que le exploten, no le gusta tener que transferir su valor a otra persona simplemente porque sí. Y entonces va a intentar escaparse. Es lo natural. Es decir, voy a irme a un lugar donde yo no sea objeto de explotación, no quiero que me coman, no quiero que me utilicen, etcétera, etcétera. Pero la sociedad hemos inventado formas de inmovilizar a los recursos. Otros elementos para inmovilizar los recursos son, por ejemplo, los municipios, los ejidos, las comunidades, los reglamentos administrativos, el peonaje que surge de las deudas impagables, que también se acostumbraba en México y aquí en Guatemala. Vuelvo a repetir aquí, la puerta de escape de la pobreza, ¿cuál será? Sabemos que la extracción de rentas produce una degradación gradual de los recursos explotados, ya sean naturales o humanos. Las rentas son extraídas de aquellos recursos que no se pueden mover fácilmente. Una economía basada en la extracción de rentas, a la larga, produce pobreza y deterioro ambiental. Si mi razonamiento hasta aquí es correcto, estas son conclusiones que podemos obtener.
Eh, por otro lado, la capacidad de los recursos de moverse dificulta la extracción de rentas, hace más difícil, más costosa la extracción de rentas. Voy a tener que perseguir al venado, al conejo o al ciervo. Construir instituciones que impidan la movilización de los recursos es la mejor estrategia para extraer rentas. En México hemos creado esas instituciones, las seguimos manteniendo. La comenzaron a crear los indios, los indígenas prehispánicos, las aprovecharon los españoles, las aprovecharon los criollos, las aprovechan los mestizos y hoy las aprovecha la transición. Y solo la movilización de los recursos permite generar riqueza y bienestar. Esta conclusión es exactamente la misma que nos decía Vernon Smith, que le impactó de Adam Smith en un momento dado. Nos dijo hace un rato Smith que la globalización se ha venido produciendo y lo que tiene como consecuencia es expandir la especialización del trabajo y expandir los mercados. Y esto es lo único que crea riqueza, según Adam Smith. Entonces, si nosotros queremos ver al futuro, porque como decía el rector de la Universidad Galileo, no se trata de conocer el pasado simplemente para ser eruditos. Se trata de conocer el pasado para, a partir del pasado, construir un futuro mejor. Entonces, ¿qué debemos hacer para detonar el crecimiento económico, eliminar la pobreza y restaurar el medio ambiente? Me gustaría oír sus opiniones. Muchas gracias. Bueno, haciendo una comparación con la sociedad guatemalteca, es que a pesar de que en la sociedad mexicana sí se logran concretizar algunas políticas de indigenización, sí se logró por parte del Estado, cosa contraria con lo que pasa en Guatemala, pero al final no se logra integrar intereses, necesidades y expectativas de los diferentes pueblos que integran la sociedad mexicana. Y como un siglo después, llega en 1994, en la parte sur de México, se dice que por favor se vea la realidad mexicana, una realidad que no dista mucho de la realidad guatemalteca, es decir, esa exclusión que se construye a partir de la configuración o del constructo del Estado-Nación, y que hoy es un tema latente en muchos países de América Latina. Era más o menos en este sentido. Bueno, de hecho, creo que en la carpeta que les dieron a ustedes hay un trabajo que es decir, un trabajo con bastantes datos estadísticos, en donde estoy hablando precisamente de la diferencia que hay de la zona sur de México con la zona norte de México. La diferencia más importante que encontramos nosotros no es ni el clima, ni la población, ni la cultura, ni el hecho de que sean indígenas o no sean indígenas, sino la densidad institucional de los estados del sur. En las regiones del sur de México, que eran las regiones más pobladas en la época prehispánica, en el norte solamente había chichimecas, eran unos cuantos miles que había en todo el gran territorio del norte de México, porque la situación ecológica era muy pobre, hay poca agua, hay pocos recursos en el norte, entonces hacía que en el norte no hubiera prácticamente instituciones. En el sur es donde estaban concentradas todas las instituciones y todas las culturas. Estaban los mayas, los tarascos, los mixtecos, los zapotecos, los olmecas, es decir, no sé, hay una cantidad de lenguas indígenas y civilizaciones indígenas en el sur, que cuando llegan los españoles son los que deciden aprovechar la fuerza de trabajo. Es decir, en el norte a los indios no los podían prácticamente utilizar, eran muy pocos los indios que había, entonces no eran una fuerza de trabajo importante. Entonces, en el sur, la densidad institucional es mucho mayor. Nosotros sacamos una variable DOMI para medir esta densidad institucional,
y es el número de municipios por estado. Oaxaca es el estado que más municipios tiene en México, tiene 530 municipios. En cambio, los estados del norte, todos tienen de 40 para abajo. Veracruz tiene 300, Puebla tiene 300, Chiapas tiene alrededor de 300. Es decir, cada municipio se organizó alrededor de una serie de instituciones para inmovilizar los recursos que había en esa zona, que por otro lado ya estaban relativamente inmovilizados por la propia geografía del terreno, por la propia geografía. La zona sur es básicamente montañosa, es muy difícil transitar de un valle a otro, no hay ríos prácticamente navegables, entonces es muy difícil movilizarse. Esto es la razón por la que efectivamente el sur es mucho más pobre que el norte de México. Es decir, es más pobre porque ahí se han inmovilizado de una manera mucho más brutal los recursos. Parecería como que es decir, parecería que intuitivamente uno podría pensar que en la Ciudad de México, donde hay 20 millones de habitantes, bueno, en la zona metropolitana de México, donde hay 20, 22 millones de habitantes, los productos alimenticios serían más caros que en una comunidad de Oaxaca donde hay 40 o 50 individuos. Parecería que la mayor demanda hace que haría que los precios sean más altos, pero no es cierto. En una comunidad de 40 o 50 habitantes en Oaxaca, los precios pueden ser 2, 3, 4 veces más altos que en la Ciudad de México, porque va a existir un comerciante que los trae, es decir, y tiene que cubrir el costo del transporte, pero que además monopoliza ese pequeño mercado. Y entonces los huevos, que en la Ciudad de México puede valer $1, a lo mejor en Oaxaca valen 2 o 3 pesos en ese municipio. Es decir, estamos viendo una extracción más brutal de los recursos, de rentas de esos recursos, debido a la poca capacidad de moverse. De hecho, estamos viendo que en México se está dando de una manera natural, espontánea, una enorme migración del sur al norte y del norte de México a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país que tiene una mucho mayor movilidad de los recursos que México, incluso que el norte de México. Ayer en una reunión con algunos estudiantes les preguntaba que en la vida de ellos, muchachos de 20, 22 años supongo, cuántas veces se habían cambiado de casa. La mayoría había vivido en su propia casa desde que había nacido hasta la fecha. En Estados Unidos es normal que una familia se mueva no solamente de casa, sino de ciudad 5 o 6 veces en el mismo periodo de tiempo. Es decir, existe una gran movilidad que tiene que ver con muchos factores, muchas instituciones. Una de ellas, simplemente para decirlo, es el mercado hipotecario. En Estados Unidos, cualquier persona puede recibir un crédito, puede comprar una casa, puede vender una casa y se va a otro lugar. El mercado laboral en Estados Unidos es muy móvil y entonces la gente puede pasar de Texas a California y a Oregón y a Oklahoma cuando le da la gana. Hay carreteras, hay aviones, hay transportación fácil y económica y entonces hay una gran movilidad. Esto es parte de lo que ha producido la riqueza en los Estados Unidos. Esto es parte de lo que ha producido la pobreza en los estados del sur mexicano. No sé si contesté. Sí, solo para contar un poco lo que preguntáis. Una economía no va a ser desarrollada sosteniblemente si basa, digamos, en mano de obra barata, maquila y aprovechamiento ineficiente o tiene muchos recursos naturales mal utilizados. Digamos, ahí definitivamente, bajo la teoría de la ineficiencia, que se hace como que le paga al trabajador y el trabajador hace como que trabaja. Definitivamente ahí no habría
sostenibilidad en el tiempo bajo un esquema de ese tipo, de uso de recursos humanos mal pagados y que son modelos típicos, digamos, en México y que se están implementando en nuestros países, pues la maquila y ese tipo de cosas. O sea, eso no sería sostenible. Y mi pregunta, que sería un poco, que tal vez no se cubre en este tema, es, ¿habrá un problema serio en que los recursos, pues, de un país, como los recursos del mundo, pues, son universales y escasos? ¿Tiene que pagar una renta el que los posee? Por el hecho de que, siendo escasos y si están en manos de una minoría, sería una forma de distribuirle riqueza a la mayoría. La pregunta es si los que poseen los recursos deberían pagar una renta a la sociedad. Bueno, lo que pasa es que es al revés. Normalmente los que disponen de los recursos extraen una renta de esos recursos. Ahora, pueden extraer esa renta debido a que los tienen cautivos, a que tienen cautivos esos recursos, mediante un título de propiedad o mediante aduanas, fronteras, pasaportes, salvoconductos, etcétera, etcétera. Ahora, normalmente eso sucede cuando, es decir, el Estado normalmente cobra un impuesto a los propietarios, a los que obtienen algo. Es decir, de alguna manera les está cobrando una renta. Es decir, uno paga el impuesto predial o el impuesto territorial, no sé cómo le llamen aquí. Si tiene una propiedad de una finca o de una casa, uno paga un impuesto sobre el valor de esa finca o de esa casa. Si uno gana dinero, es decir, por cualquier actividad, uno le tiene que pagar un cierto porcentaje al gobierno. Es decir, está pagando una renta que se dice que el gobierno va a distribuir entre los que tienen menos o los que no tienen. Sin embargo, el problema con los impuestos es que normalmente el costo de tener gobierno es muy alto. Normalmente, y esto lo vemos en cualquier institución que reparte o cualquier individuo que reparte algún tipo de bien. Está el caso, por ejemplo, de una familia en donde van a repartir una pizza y que es una pizza que no está partida ya de antemano. Entonces normalmente hay la tendencia a que el que la parte va a escoger el pedazo más grande y se va a aprovechar de ese pedazo más grande y les va a dejar a los demás los pedazos más pequeños. Esto sucede en el gobierno. Muchas veces estas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, pero que se dedican a repartir fondos, muchas veces son muy costosas. Hay instituciones que para repartir, vamos a decir, $1, gastan en administración 50 o 60 centavos. Es decir, y entonces realmente se están sirviendo, como decimos en México, con la cuchara grande. ¿Sí? Al gobierno le pasa lo mismo. Es decir, el gobierno cobra impuestos, los va a repartir, se supone, mediante servicios públicos, mediante subsidios, mediante distintos mecanismos, educación gratuita, entre comillas, salud gratuita, entre comillas, pero nos encontramos con que muchas veces administrar ese reparto sale más costoso que lo que se reparte. Entonces habría que pensar en disminuir el costo de ese gobierno, el costo de esas instituciones. Probablemente es justo que la administración de ese reparto sean, no sé, un 5, un 10, un 15% de lo que se reparte. Pero ya cuando estamos hablando de proporciones mayores, yo creo que es un abuso verdaderamente. Doctor, buenas tardes. Quisiera preguntarle si usted considera que la Agenda 21 y la aplicación de la Agenda 21 regional podría ser esa puerta de escape para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sustentable de América Latina. Yo creo que básicamente lo que necesitamos es generar las condiciones para que los recursos puedan moverse a los lugares donde puedan ser mejor utilizados.
Es decir, no solamente se trata de disminuir las fronteras mediante tratados de libre comercio, no solamente se debe tratar de permitir el paso libre de las personas, que también es muy importante, sino que se debe generar, por ejemplo, buenas carreteras, buenos puertos, buenos transportes. Todo esto es lo que va a permitir que los recursos se movilicen fácilmente de un lugar a otro. La geografía de América Latina no es muy buena en ese sentido. América Latina no tiene grandes ríos que puedan utilizarse. El transporte por agua es el más barato que existe. Sin embargo, en la mayor parte de estos países no existen grandes ríos navegables. Sin embargo, se pueden utilizar y se puede construir canales, se pueden hacer obras humanas que permitan ese transporte por agua. Pero si no se pueden usar transportes por agua, existen los ferrocarriles que hay que buscar construir, existen las carreteras, existen flotas modernas de transporte, de trailers, etcétera, etcétera, que pueden todos estos ser utilizados. Es decir, se necesitan acuerdos políticos y acuerdos internacionales, pero también se necesita mejorar los medios físicos de movilidad de los recursos. Buenas tardes, doctor Blum. Me parece muy interesante toda su conferencia, todo lo que usted explicó sobre la movilidad de los recursos. Y figúrese que usted sabe muy bien que México es el país que más tratados de libre comercio tiene suscritos en el mundo. Y son expertos en el tema. Cualquiera dijera que es uno de los países más libres y más abiertos por eso. Sin embargo, vemos en la práctica que no, y Guatemala, El Salvador y Honduras tienen firmado un tratado de libre comercio con México. Sin embargo, en la práctica nos dimos cuenta que habían varias barreras, sobre todo una muy conocida que se llama precios estimados. Y en sí los mexicanos son muy hábiles en firmar tratados, pero a la vez en tener barreras, sobre todo no arancelarias, ¿verdad? Entonces yo lo que quisiera es que usted nos explicara con su vasta experiencia más o menos cómo se maneja en México y los grupos de presión para lograr todas estas barreras no arancelarias en todos estos tratados de libre comercio. Me imagino que están súper organizados porque logran que sus negociadores estén en constante comunicación con ellos a la hora de negociarlos de una forma que realmente es asombrosa. Yo quisiera que usted nos explicara más o menos si tiene experiencia en eso, que nos contara un poco. Gracias. De hecho, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el presidente Salinas, que fue el cerebro de esta negociación, el impulsor de esta negociación, y de alguna manera por esa razón, el presidente que junto con Porfirio Díaz ha intentado modernizar México de una manera más rápida y más eficaz, y que se le va a tener que reconocer esto, a pesar de todos los otros defectos que pueda tener. Él se dio cuenta de que un tratado de libre comercio tenía que lograrse que beneficiara a los mexicanos. Entonces, no sé si fue una ocurrencia de él o si él lo había estudiado en alguna parte o qué, pero el hecho es que atrás de los negociadores del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos había un cuarto adjunto en donde, por ejemplo, cuando se iba a discutir la parte agrícola, había representantes de los agricultores mexicanos que estaban constantemente en comunicación, es decir, físicamente estaban en el cuarto de al lado, y entonces el negociador oficial de la Secretaría de Economía decía, ¿qué les parece esta cláusula? No nos parece, nos gusta, no nos gusta. Entonces la ponían entre paréntesis y decían, esta la vamos a dejar así, pero no la aceptamos todavía, vamos a discutirla. Y así estuvieron frase por frase, cláusula por cláusula, negociando. Y cuando era la cuestión de la cerveza, lo mismo. Cuando era la cuestión del cemento, la cuestión de la energía, la cuestión del transporte. Aún así, si los mexicanos son hábiles para establecer esas barreras no arancelarias, los americanos, nuestra contraparte, fueron o han sido más hábiles todavía. Porque, es decir,
Pero al final de cuentas, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá ha tenido un gran impacto positivo en México, porque básicamente abrió la frontera americana, la frontera de los Estados Unidos, a la producción, a los productos mexicanos. Tan es así que el comercio entre los dos países pasó de alrededor de 50,000 millones de dólares a más de 300,000 millones de dólares en la actualidad. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio firmado en el año 94 ha hecho que las empresas que pueden exportar y que están compitiendo con los bienes y servicios norteamericanos o canadienses hayan tenido que elevar su productividad. Por ejemplo, entre 1980 y 1994 o 93, básicamente la productividad de la industria mexicana cayó entre 1 y 2% anualmente. Fue el periodo de las crisis. Pero a partir de 1994, entre 1994 y el año 2000, la productividad de esas industrias que competían con bienes estadounidenses y canadienses aumentó 13%, casi 2% anual. Es decir, hubo un salto de -1 o -2 a +2 debido al Tratado de Libre Comercio. Cuando se hace algún tipo de manipulación estadística para ver qué hubiera pasado sin el Tratado de Libre Comercio, se encuentra que el aumento de la productividad de esas mismas industrias hubiera sido solamente 3% durante el periodo en lugar de 13%. Es decir, el Tratado de Libre Comercio sí ha favorecido, sin duda, a la industria mexicana. Sin embargo, ha generado también un problema, un proceso de polarización. Hay unas cuantas industrias que han sido muy exitosas, que han aumentado su productividad, y ha habido un número bastante grande de industrias que están quebrando o a punto de quebrar. Es decir, se ha polarizado eso.